A lo largo de la historia ha habido informes de animales, tanto salvajes como domesticados, que muestran supuestas habilidades psíquicas. Los comportamientos que comenzaron a despertar el interés fueron la interconexión que muestran las bandadas de pájaros y los bancos de peces, y la sincronización de termitas y hormigas en la construcción de hábitats. Sin embargo, el desconcierto fue cada vez mayor cuando se observó que los animales podían anticiparse o reaccionar a eventos futuros, como la muerte del dueño por parte de una mascota sin siquiera estar localizada en el mismo lugar, o un peligro del que aún no hay indicios perceptibles. Los primeros ejemplos que llamaron la atención fueron la precognición de terremotos, la habilidad de búsqueda y la detección de enfermedades. Por ejemplo, el tsunami del Océano Índico del 26 de diciembre de 2004 mató a 280.000 personas, pero tuvo un impacto mínimo en las poblaciones de animales. Hubo informes de perros, elefantes y de ganado que se alejaban de la costa una hora antes de que golpearan las olas, como si sintieran la catástrofe inminente. Igualmente, en abril de 2016, un perro llegó a su antiguo hogar en Gales después de haber realizado un viaje de 12 días de 240 millas desde su nuevo hogar en el norte de Inglaterra. Este implicó cruzar varias autopistas muy transitadas. Historias similares que involucran perros y gatos domésticos se informan con frecuencia en los medios de comunicación. En cuanto a enfermedades, tenemos el caso de una mujer diabética que estaba a punto de irse a dormir por la noche y se vio obligada a levantarse para atender a su gato, que atípicamente se comportaba de manera frenética. Esto provocó síntomas de bajo nivel de azúcar en la sangre, lo que la alertó del hecho de que se había olvidado de comprobar los niveles, un lapsus potencialmente mortal en su caso. Una vez más, a veces se informan casos similares de comportamiento inusual de mascotas en relación con dueños gravemente enfermos o con dolencias crónicas que requieren de actuación inmediata. De los primeros registros encontramos un caso de la década de 1920, un artista de circo ruso llamado Vladimir Leonidovich Durov, quien afirmaba poder comunicarse con sus animales, incluso para darles órdenes que ellos ejecutaban debidamente. Bajo la cuidadosa observación del ingeniero eléctrico Bernard Bernardovich Kaczynski, 696 experimentos de 1.276 realizados durante un periodo de 2 años tuvieron éxito. Los experimentos no funcionaron cuando se realizaron dentro de las jaulas de Faraday, lo que sugiere un posible portador electromagnético para la información telepática. Kaczynski prefirió el término radiocomunicaciones biológicas, lo que refleja la perspectiva materialista entre los investigadores rusos que persiste en la actualidad. También el naturalista sudafricano Eugene Maré realizó experimentos en la década de 1920 en colonias de termitas. Creó una brecha en un montículo de termitas y observó que posteriormente fue reparado de tal manera que los canales y túneles coincidieran con precisión, a pesar de que los insectos de un lado no tenían contacto sensorial con los del otro. Maré repitió el experimento, esta vez dividiendo las dos mitades con una gruesa placa de metal, y de manera similar observó una sorprendente simetría entre las dos mitades a medida que avanzaba la reparación, como si estuvieran comunicándose de forma telepática. Igualmente, el entrenador de caballos británico Henry Blake llevó a cabo experimentos durante un periodo de 40 años desde la década de 1930, probando su corazonada de que los caballos que estaban unidos, y especialmente los que son hermanos, comparten una conexión telepática de alguna manera. En un experimento separó a 2 hermanos para que cada uno estuviera fuera de la vista y el oído del otro. Luego alimentó a uno de ellos en un momento fuera del horario habitual de alimentación. En 21 de 24 ensayos, el otro se agitó y exigió la comida. En otros experimentos, la alimentación fue reemplazada por el ejercicio, provocando signos de activación en el caballo que no estaba siendo ejercitado. Igualmente, mimar a un caballo con golosinas hizo que el otro mostrara un comportamiento que sugería celos. En un total de 119 experimentos, 81, el 68%, dieron indicaciones positivas de conexión telepática. Por otro lado, el trabajo de J.B. Rhine y sus asociados en la Universidad de Duke en la década de 1930 se centró principalmente en la percepción extrasensorial en humanos. Sin embargo, también llevaron a cabo extensos estudios sobre el supuesto comportamiento psíquico en animales, identificando 5 categorías.
reacción al peligro inminente para sí mismo o para su propietario, reacción de la muerte del propietario a distancia, anticipación del regreso del propietario, rastreo, o encontrar al propietario en un terreno desconocido o en una ubicación previamente desconocida para el animal. De estos, el rastreo fue el más convincente desde el punto de vista probatorio, teniendo en cuenta la confiabilidad del testigo y la identificación positiva del animal, por la deformidad, la cicatriz o la placa de identificación. Durante varios años se encontraron 54 casos de gatos, perros y pájaros que cumplían a rajatabla con estos criterios. También en 1969 los investigadores franceses Duval y Montredon informaron resultados muy significativos en apoyo de la precognición en ratones. Los ratones se colocaron en una jaula, de la cual la mitad se electrificó en momentos aleatorios. El objetivo era determinar si los ratones podrían anticipar la electrificación con anticipación y evitar molestias moviéndose a un área segura. Esto sucedió 359 de 612 veces, 53 más que la expectativa del azar. Intrigado por estos datos, Ryan le pidió a un asociado, Walter Levi, que intentara replicar el experimento. Levi lo hizo y obtuvo resultados altamente significativos con este y otros protocolos que involucran huevos de gallina y jerbos, intentando influir en un generador de números aleatorios. Sin embargo, Levi despertó las sospechas de sus colegas y finalmente confesó haber obtenido algunos de los resultados exitosos de manera fraudulenta. Otro caso relevante es el de Helmut Schmidt. El señor Schmidt llevó a cabo 2 estudios con animales y formas de vida inferiores, utilizando estímulos agradables o desagradables para provocar un posible efecto psicoquinético. En las pruebas exploratorias se colocó a un gato en una cámara frigorífica en la que también había un generador de eventos aleatorios conectado a una fuente de calor. El objetivo era determinar si la necesidad de calor del gato podría influir en la medición. En un total de 9.000 ensayos, 4.615 fueron en la dirección correcta, donde se esperaría 4.500 de forma casual, un resultado significativo. Asimismo, Chester Wildey, estudiante de posgrado en Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Texas, realizó 231 ensayos con lombrices, creando una vibración mecánica por medio de un altavoz de audio para actuar como estímulo emocional. Wildey usó un puente de impedancia para medir con precisión la conductividad de los gusanos y descubrió que registraban cambios notables un segundo antes de que vibraran. Este hallazgo parece estar de acuerdo con investigaciones previas sobre presentimientos con humanos. Cuantos más ensayos se recopilaban, más coincidían los datos con la hipótesis del presentimiento, una especie de acceso al futuro inmediato antes de que éste suceda. También Rupert Sheldrake se ha referido al comportamiento animal para apoyar su teoría de lo que llama resonancia mórfica, un proceso en el que los sistemas autoorganizados, biológicos e inorgánicos, adquieren una memoria del comportamiento de procesos y organismos que existían antes. A través de esta teoría, cada forma de vida individual hereda una memoria colectiva de miembros anteriores de la especie y contribuye con ello a la evolución de la memoria, afectando así a otros miembros de la especie en el futuro. Los ejemplos potenciales de esto incluyen la capacidad de las comunidades de termitas para construir estructuras similares de forma independiente, y también las aves que se congregan casi al unísono. Sheldrake cita un ejemplo de una investigación convencional en la que se prueba la capacidad de las ratas para escapar de un tanque de agua, ya sea a través de una pasarela iluminada que produce una descarga eléctrica o a través de una que no produce dolor pero que no está iluminada. Durante generaciones de ratas sucesivas, estas aprenden a escapar de la ruta sin dolor en tiempos mucho más rápidos. Significativamente, el aprendizaje parece existir entre las ratas en lotes independientes, como si accedieran a él desde experiencias ancestrales en lo que llama el campo mórfico. En palabras simples, la hipótesis más plausible es que los animales accedan a esta información no a través de la experiencia registrada en su cerebro, sino a través del acceso a un campo de información que se encontraría más allá de los propios cuerpos físicos. En sus investigaciones también está el caso de Nkisi, un loro gris africano al que se le había enseñado un amplio vocabulario de palabras en inglés. Decía su dueño que vocalizaba de forma rutinaria pensamientos no declarados en su mente.
Para probar esto, Sheldrake separó al loro y al dueño en habitaciones en diferentes pisos, impidiendo con ello el contacto sensorial entre los dos. Durante las pruebas de 2 minutos en las que ambos fueron filmados continuamente, el propietario se concentró en una imagen elegida al azar mientras se grababan las vocalizaciones del loro. Después de 149 análisis, las grabaciones fueron transcritas y entregadas a 3 jueces independientes. Utilizando un método de puntuación mayoritaria, las vocalizaciones de Nkisi coincidieron con las fotografías visualizadas en su dueño en un alto grado de significación estadística. Sheldrake ha realizado encuestas perceptivas sobre el poder psíquico animal. Se llevó a cabo una encuesta telefónica en Londres para averiguar el grado en que los dueños de las mascotas habían experimentado una hipotética telepatía con ellas. Los resultados sugirieron que el 52% de los dueños de perros y el 24% de los dueños de gatos afirmaron que sus animales sabían de antemano cuando un miembro de la familia estaba de camino a casa antes de que hubiera estímulos sensoriales perceptibles. De estos, el 20% dijo que sus animales detectaron su regreso dentro de los 10 minutos previos a la vuelta, coincidiendo efectivamente con el experimento de la perrita Yeti. Por otro lado, la investigación sobre el psiquismo animal también cubre el uso de animales como objetivos en psicoquinesis y en experimentos curativos. A principios de la década de los 70, Graham y Anita Watkins realizaron experimentos en el Centro de Investigación del Rin para investigar la capacidad de los curanderos para despertar ratones anestesiados detrás de una gruesa placa de vidrio. Los curanderos pudieron despertar en su mayoría al ratón seleccionado al azar de los 2 que se encontraban ahí, lo que suponía una anomalía estadística a favor de la influencia psíquica. También, en la década de 1960, Bernard Grad, de la Universidad de McGill, probó la capacidad del curandero Oscar Esteban para curar ratones heridos mediante la atención enfocada. Los ratones tratados se curaron más rápido que los controles en un grado significativo. Cuando las jaulas se aislaron bajo bolsas pesadas, no hubo efecto curativo, lo que indica un mecanismo local. Un foco energético que, al igual que sucede con la psicoquinesis, se interrumpe cuando hay una barrera entre el emisor y el receptor. Lesniak investigó también la capacidad de los curanderos para transmitir energía curativa a largas distancias a primates no humanos para curar sus heridas autoinfligidas. Estos sanaron más rápido que el grupo de control y los comportamientos fisiológicos difirieron significativamente entre los grupos que se trataron y los que no. Entonces, si realizamos una observación global de los fenómenos psíquicos en animales, podemos apreciar que se entremezclan distintos patrones. Por un lado, el hecho de que los animales tengan ciertos sentidos extremadamente desarrollados, estos podrían jugar un rol relevante en cuestiones como la detección de enfermedades, ya que el cuerpo segrega unas u otras sustancias dependiendo de su estado de salud. Por otro lado, se encuentran los fenómenos que parecen tener relación directa con la capacidad de la canalización energética, con esto apoyando la hipótesis de que la información y la energía están sujetas a la absorción y al desplazamiento, esto desde fuera del cuerpo físico y hacia el propio emisor o hacia el receptor. Y por último encontramos los fenómenos que avalan la hipótesis trascendental, sucesos en los que parece haber una capacidad de acceso a la información sobre eventos que no han sucedido aún, por lo que hablaríamos de una relación directa entre la mente y el todo, rompiendo en ocasiones el aspecto concreto y lineal del espacio y el tiempo.